Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para quienes están atentos al canal. También para quienes están haciendo al gatito siamés. Bueno, amigas, amigos, nos quedamos al terminar el cuerpo. Acá yo ya tengo rellenada. Además que ya empecé a coser. Tal vez ya algunas están cosiendo porque en varios proyectos ya les enseñé cómo coserlo. Para quienes están haciendo por primera vez, vamos a coser. Empezamos desde donde terminamos el cuerpo, la última vuelta, y empezamos a coserla de la parte del centro. Vamos a dejar para el cuello 30 puntos. 30 puntos alrededor. Entonces cosemos de la siguiente forma. Metemos la aguja por dentro. Sacamos a este lado. También vamos a meter por dentro. Nuevamente el punto por dentro. Y así. Sobramos 30 puntos. Van a ver, acá tenemos una disminución. Ahí se van a dar cuenta. Más o menos. Tomamos las dos hebras. Contamos. Acá vamos a hacer. Ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Nos pasamos. Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ahí vamos a dejar. Aseguramos. Vamos a asegurar para que no se abra. Bueno. Ahora armamos el cuello. Bueno, ahora tomamos, acá tenemos 3, 6, 3, 6, 9. Metemos el gancho acá. Ahora hacemos un punto bajo. Vamos a asegurar este hilo. Hacemos 3 puntos bajos. Para que vean, lo voy a poner así. Ahora hacemos una lazada para hacer media vareta. Hacemos 3 puntos, medias varetas.
Para quien preguntaba cómo es el punto media vareta, es de esta forma. Tenemos así el gancho, hacemos una lazada, metemos el gancho, sacamos y sacamos los 3 puntos, o sea, las 3 lazadas en uno. Nuevamente. Ahora 3 puntos altos o varetas. El punto alto se hace de esta forma. 1, 2, 3, vamos a hacer 3 puntos. Nos saltamos a este otro lado y hacemos lo mismo. Vamos a intentar hacer lo más posible ceñido para que no se salga la fibra. Esta parte queda así. Vamos a asegurar con esto, esta parte. Hicimos 3 puntos bajos, medias varetas y 3 varetas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos a este otro lado. Ya hasta aquí ya hicimos lo mismo que tejimos al otro lado, con la diferencia de que este último punto lo vamos a hacer en punto deslizado. Este vamos a hacerlo punto deslizado y regresamos. Damos la vuelta. Ahora vamos a hacer solo 2 puntos bajos. Y lo demás vamos a hacer en varetas. Así levantamos altura para coser la cabeza. Vamos a dar la vuelta hasta esta parte, todo en punto vareta hasta acá. Y estos 2 puntos, este un punto bajo y este deslizado para terminar. Bueno, después de toda la vuelta que les dije, hacemos un punto deslizado, con lo cual terminamos la cabeza. Dejamos un poquito largo para coser la cabeza. Y esta parte quedó así. Vean, entonces aseguramos con el hilo que dejamos, así dando puntadas, para que quede todo cerrado. Vean, ya se cerró. Y estas partecitas que están abiertos, damos un poco de puntaditas para que esté bien cerrada. Ahí.
terminado. Rellenamos a toda esta parte para coser la cabeza.